y los números son un tema, y mi propósito muchas veces es tratar de acompañarlos y ayudarlos a que los entiendan y que los números sean aliados de cada uno, que los números trabajen para nosotros, que sean nuestros compañeros, no que les tengamos miedo, porque escucho muchas veces, no entiendo, esto es un chino, o ese tipo de cosas, y la verdad es que, bueno, de a poquito la idea es que cada uno vaya conociendo sus números lo más posible, porque al poder tener esa información van a poder tener muchos datos con los cuales van a poder tomar muchas mejores decisiones y saber dónde están paradas y no tener sensaciones, ¿no? Como uno va a tener mucho más certeza sobre un montón de cosas si se amiga con los números. Y por supuesto puede pedir ayuda y todo, pero está bueno que uno pueda con los datos tener su propio termómetro. Así que bueno, eso es lo que vamos a intentar en algunos aspectos acercarles con esta charla. Así que bueno, ahí arrancamos. Bueno, primero como disparador, que yo me pregunto, ¿qué son los costos? ¿Qué es un costo, no? Una palabra que en general uno es como abstracta. Todos en nuestra vida sabemos qué es un costo. Hay costos emocionales, hay costos de energía, hay costos de tiempo, hay costos de dinero. En esta charla vamos a hablar puntualmente de los costos de dinero. Pero bueno, ¿qué es un costo? Es un desembolso de un recurso para cubrir alguna necesidad que tenemos. Entonces, durante toda la charla, si ustedes quieren ir anotando en sus propias actividades, en sus propios emprendimientos, qué costos van teniendo, cuando vayan escuchando cosas, pueden ir anotándose ese concepto, en dónde lo ven en sus emprendimientos o en los emprendimientos que están queriendo iniciar. Entonces, bueno, vamos a ir ahora pensando un poquito eso. Hay dos grandes tipos de costos. Hay muchas clasificaciones de costos, pero una muy grande para separar, digamos, para dividir las aguas, es los costos fijos y los costos variables. No sé si alguna vez lo escucharon. Suena muy técnico, pero básicamente los costos fijos son aquellos que ni bien empieza el mes, abrimos la persiana de nuestro negocio, si no es un negocio físico, si es un negocio que no es físico, perdón, justo tuve que aceptar a alguien, también abrimos la persiana de nuestro día, de nuestro portal en la web, de nuestro Instagram, o estamos haciendo algunas ventas, ahí ya estamos como cubriendo un montón de cosas, aunque no hayamos tenido ningún ingreso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de algunos costos fijos. Internet. Nosotros Internet pagamos la factura mensual, vendamos o no vendamos. Vamos a tener ese mes que pagar esa factura. O sea, la tenemos fijo y vamos a tener que tener ese dinero para afrontar ese costo. Otro ejemplo puede ser el alquiler, si alquilamos del local, de la oficina, el cowork, si vamos a un cowork, o las expensas también, si es un local que se paga expensas, también es un costo fijo. Y el otro gran grupo son los costos variables. Los costos variables son aquellos que pueden estar un mes sí o un mes no, y que también pueden depender de, por ejemplo, ahora vamos a ver en los ejemplos, una actividad puntual que vamos a hacer ese mes, vamos a tener ese costo. Y otro mes decidimos no hacer esa actividad, no la vamos a tener. Por ejemplo, insumos de computación, gastos de librería. Puede ser que un mes compremos o porque tengamos que hacer un trabajo puntual, vamos a tener ese costo y es variable. Pero al otro mes, de repente no tenemos dinero para ese costo o no lo necesitamos realizar, no lo vamos a hacer. No. Por ejemplo, si ese mes tenemos que lanzar una campaña, vamos a contratar un diseñador y ese mes lo vamos a pagar. Pero otro mes decidimos no hacer la campaña o no tenemos el objetivo de hacer una campaña porque ese mes no tenemos algún objetivo puntual relacionado con eso, ese mes no lo vamos a tener, por eso es variable. Y después tenemos los gastos hormiga dentro de los gastos variables. Los gastos hormiga se les llaman a esos gastos que son chiquititos, que no nos damos cuenta que están, pero van sumando. Por ejemplo, si alguien fuma, va entre subir al colectivo y llegar a la casa, va y se compra un cigarrillo, o un paquete de chicle,
O el café que me tomo en la maquinita de café hasta que espero a mi amiga y en realidad por ahí ese café me salió el doble que si yo llegaba a mi casa y me lo hacía. Esos son ejemplos de gastos hormiga que a veces cuando uno tiene que analizar en qué se le va el dinero, muchas veces es una buena práctica anotar los gastos y en especial vamos a ver estos tipos de gastos hormiga y vamos a ver cuánto suma y podemos a veces hacer ajustes en ese tipo de gastos. En todos podemos hacer ajustes, pero en esos en general son los que se nos va mucho dinero sin darnos cuenta. Bueno, otro gran tema a diferenciar es, en tema de los gastos, es la diferencia entre los gastos del negocio y nuestros gastos personales. Esto a veces en emprendimientos que nosotros mismos somos el negocio, a veces es difícil separar o darnos cuenta qué es del negocio y qué es un gasto de mi vida personal. Pero es importante tenerlo porque puede ser que el negocio vaya muy bien, pero no me alcanza para mis gastos personales, o puede ser que el negocio no vaya tan bien, pero no tengo tantos gastos personales. Entonces, pienso que estoy bien, pero quizás para la rentabilidad del negocio que aspiro, no estoy bien. Entonces, ahí es importante tener esto bien claro. Adentro de este concepto hay un tema que después lo voy a mencionar, pero por si no lo escucharon nunca. La idea de cuando tenemos un emprendimiento es nosotros si trabajamos en el emprendimiento, designarnos un sueldo a nosotros, porque nosotros con eso después tenemos que pagar nuestros gastos personales. Y si el emprendimiento no a largo plazo no deja que tengamos ese salario, no nos va a estar sirviendo para nuestras necesidades. Es como si fuéramos, pensémoslo, si nosotros vamos a otro trabajo, con el salario que cobramos, si podemos vivir con eso. Entonces, es muy difícil a veces pensarlo y separarlo, pero es súper importante separarlo. Son dos conceptos separados. El negocio es el negocio y nuestra vida personal es nuestra vida personal. Espero no marearlas con esto, pero es muy importante. Hasta acá no. Okay. Bueno, hablando de esto, tenemos entonces algunos ejemplos de gastos del negocio. Internet, la materia prima que vamos a comprar para hacer nuestros productos, o mercadería, Sí. el monotributo o los impuestos en general, son gastos del negocio. Si yo no tuviera el negocio, en principio no tendría nada de esto para el negocio. Y ¿qué serían gastos personales? La perfumería, gastos de farmacia, Netflix, por ahí puede ser también la peluquería, gastos que son de mi vida personal y nada tienen que ver con la actividad que desarrollamos. Otro tema súper importante es tener en claro la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. En los dos casos uno va a estar haciendo un desembolso de dinero, pero la finalidad es completamente diferente. Este es un ejemplo de una inversión. Por ejemplo, comprarnos un celular último modelo o muy bueno, que tenga determinadas características, porque yo voy a necesitar hacer reels para llegar a más gente, para tener más prospectos y tener más ventas, es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque es un bien que me va a permitir crecer y tener más rentabilidad y crecer en ventas. Entonces, a largo plazo eso me va a redituar, me va a volver. En cambio, el gasto, puede ser un celular, para que sea claro, o por ejemplo, me cambio la computadora. Me compro una computadora que me permita hacer mejores presentaciones, eso también sería una inversión. En cambio, los gastos es un desembolso, por ejemplo, los impuestos. Yo los gastos lo tengo que hacer para tener mi negocio, pero no me va a redituar en un crecimiento, en intereses o mejores ventas a futuro. Es un gasto que tiene que estar y se desembolsa y punto. A diferencia de la inversión, que es algo que se espera que tengamos un rédito a futuro. Bueno, ahora vamos a entrar, hasta acá vimos todo el tema de desembolsos, egresos, costos, inversiones. Ahora vamos a ver el tema de ingresos. Los ingresos son las entradas que nos van a ingresar por nuestra actividad y va a depender
en principio, acá les traje 4 variables como principales a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos el precio. En función del precio de determinados productos o servicios, puede ser que nuestro ingreso suba o baje, así como la cantidad. No va a ser lo mismo vender 10 unidades por mes que vender 1000 unidades por mes. Claramente, a más ventas, en principio vamos a tener más ingresos. Más ingresos, no rentabilidad. Ahora les voy a explicar. Hay otro concepto que se llama la estacionalidad, que ahora en un ratito les vamos a mostrar un poquito más ejemplos. La estacionalidad tiene que ver con determinadas actividades que por ahí no es lo mismo todos los meses que vendan lo mismo. Puede ser que un servicio o un producto, por ejemplo, una empresa de turismo, en el verano o cerca de las vacaciones, venda mucho más, entonces tenga mucho más ingresos que por ahí en otro mes. O por ejemplo, alguien que se dedica a los niños, una juguetería, hay fechas claves que va a tener mucho más ventas que en otros momentos del año. Entonces la estacionalidad juega un factor también importante al momento del año o al momento en que estamos parados para determinar si nuestros ingresos, cómo se van a mover, si van a subir, si van a bajar, digamos. Hay algunas variables que afectan a nuestros ingresos, depende la actividad. Y por último está la rentabilidad, que es súper importante tener en claro este concepto, que se da después de que nosotros podemos hacer esta cuenta de ver cuántos ingresos tenemos y cuántos costos tenemos. Una vez visto esto, vamos a ver cuánto es nuestra rentabilidad. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque nosotros podemos tener muchos ingresos, pero si nuestros costos también son altos, nuestra rentabilidad no va a ser buena. Por ahí podemos tener ingresos muy altos y costos tan altos como los ingresos y nuestra rentabilidad va a ser 0. O al revés, por ahí no tenemos tantos ingresos, pero no tenemos tantos costos y tenemos una buena rentabilidad. Y nuestra rentabilidad va a ser la que de ahí se determine. Si esa rentabilidad, si vamos a distribuir de nuevo, a reinvertir en la empresa o en el negocio, o vamos a retirar utilidades. Solo ahí, después de haber hecho los ingresos, restando todos los egresos. Porque si nosotros sacamos dinero de solo cuando entran los ingresos, por ahí no vamos a tener dinero para pagar los costos que tenemos que cubrir. Esto es muy importante. Cuando hay emprendimientos de más de una persona, también para saber cuánto tienen que distribuir, a veces es muy común marearse con este tema. O sea, facturan algo, venden algo, lo cobran y distribuyen, pero se olvidaron de restar de cuánto van a gastar. Entonces es muy importante primero ver bien, cubrir todos los costos que se usaron, que se erogaron para tener ese ingreso, y recién ahí vamos a saber cuánto nos quedó de ganancia para poder hacer uso de eso, distribuirla, ahorrarla o invertirla. Bueno, y acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo planificar un poco esta estacionalidad. Es muy importante, aunque les dé fiaca, aunque no sea el día a día, ir teniendo registros de las cosas, porque esto les va a permitir tener una visión planificada, una visión a largo plazo, a mediano y a largo plazo, y empezar a tomar decisiones, como les decía antes, más alineado a los objetivos que se vayan proponiendo. En este ejemplo, por ejemplo, es un poco decir, bueno, cada mes, en realidad no están todos los meses, pero en qué meses del año tenemos determinados eventos que nos condiciona a realizar diferentes acciones. Vamos a producir más en tal mes, vamos a vender más en tal mes, vamos a necesitar hacer una campaña en tal mes para atraccionar más clientes. Bueno, todo ahí va a tener relación con la industria de cada uno, pero básicamente para que se den una idea, por ejemplo, en febrero es el Día de los Enamorados, entonces en general por ejemplo, una fábrica de chocolates, en general tratan de hacer muchas campañas con el Día de los Enamorados. Después, por ejemplo, con el Día del Niño, que antes lo mencioné, una juguetería, seguramente agosto y enero, que es Reyes en Argentina, o acá no está, por ejemplo, pero seguro van a hacer muchas campañas, van a llamar a hacer unos eventos de Reyes Magos,
o algún evento especial, entonces va a requerir mucho más esfuerzo esos meses, y eso va a estar condecido en los números, en la planificación de los números, que ahora vamos a ver. Bueno, así como teníamos la diferencia de costos del negocio como los costos personales, también podemos hacer una diferenciación entre los ingresos propios y los del negocio. Tenemos ingresos extraordinarios, que son aquellos que no son los que están habitualmente, y tenemos los ingresos ordinarios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Los extraordinarios, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, una persona que es jubilada, pero sigue en actividad, sigue trabajando. La jubilación es un ingreso que es ajeno al negocio, pero lo va a tener, o sea, va a contar con eso, pero en realidad no tiene nada que ver con el negocio. Otro ejemplo de extraordinario son algún premio, por ejemplo, me gané la lotería. Bueno, eso me pasó y lo voy a usar, pero no me va a pasar todos los meses. Con suerte me dura unos meses, pero no me va a durar, no es algo que me va a ingresar todos los meses, no puedo contar con eso como un ingreso periódico. Y bueno, los ordinarios, a diferencia de los ordinarios, es por ejemplo los ingresos del negocio. Es algo que debería tener todos los meses, y eso va a ir ingresando al negocio como algo habitual. Acá no sé si llegan a ver la imagen que está acá a la izquierda, habla de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos. Hay una balanza que están equiparadas, como que son iguales. Cuando ocurre eso, cuando los ingresos y los egresos son iguales, a eso se le llama punto de equilibrio, que alguna vez por ahí lo escucharon. En ese punto no gano ni pierdo. Todo lo que me ingresa lo uso para cubrir los gastos y estoy hecha. Pero no gano nada ni pierdo nada. Acá, desde este punto, si empiezo a tener más ingresos, empiezo a tener ganancia, empiezo a tener rentabilidad. Y viceversa, si los egresos suben, empiezo a tener pérdida. O sea, si los ingresos son mayores a los egresos, tengo ganancia. Si los egresos son mayores a los ingresos, tengo pérdida y tengo que tomar alguna acción para que el negocio sea sostenible. Bueno, y acá les voy a mostrar algunos ejemplos a continuación de algunas planillas de control y seguimiento, porque la idea sería que cada una pueda empezar a registrar sus datos de la manera que les sea más amigable. Y acá les traje una frase de William Deming, que fue un estatista de Estados Unidos, que trabajaba mucho por el tema de la calidad, y dice así: lo que no se mide no se ve, y lo que no se ve no se puede mejorar. Y bueno, además de que no se puede mejorar, no se puede gestionar. Entonces, por eso es súper importante de que ustedes vayan haciéndose propias de sus números, se vayan apropiando de sus números y sepan dónde están paradas, dónde tienen que tomar decisiones, dónde tienen que ajustar, y eso les va a permitir ir mejorando su gestión y ir tomando acciones con los datos que vayan teniendo. Acá, por ejemplo, armé una planilla, un ejemplo, de un rubro. Hay muchas cosas que se pueden medir y plasmar en una planilla. Esto, por ejemplo, yo tomé caja que se le llama las disponibilidades, todo lo que ustedes pueden ir e intercambiar como si fuera dinero. Dinero, el dinero en el banco, billeteras virtuales, cheques, criptomonedas. Y acá tienen una planilla que me parece un concepto súper importante, que ustedes van a tener un mes y van a mirar el mes. Y esa es la foto, pero ustedes van a tener que tener una película, van a tener que tener varios meses, ir analizando en conjunto. ¿Por qué? Porque si no les puede pasar esto de ver solo un mes y que ese mes de muy bien o de muy mal, entonces no pueden tener la planificación y en cuenta, por ejemplo, la estacionalidad que estábamos hablando. Entonces, acá en este ejemplo, por ejemplo, bueno, tenemos ingresos, egresos y un resultado. En enero, por ejemplo, vemos que nos fue bien, porque tuvimos ingresos por 30, egresos por 10, ganamos 20. Parece que nos fue muy bien. Y en febrero tuvimos ingresos por 7, egresos por 10 y menos 3 de resultados. O sea, nos fue mal.
si vemos solo febrero, decimos, estamos re mal. Pero si vemos enero, decimos, nos fue re bien. Entonces nosotros, la verdad es que yo mínimo digo, bueno, a ver, veamos el bimestre para ver dónde estamos parados. Porque en febrero, ¿qué es lo que pasó para que me vaya mal? ¿Hice algo malo o es, por ejemplo, un tema de estacionalidad? Y sé que puede pasar y ese mes lo uso para producir más porque sé que viene marzo y en marzo me van a disparar las ventas de nuevo. Porque en febrero se fue toda la gente de vacaciones, por ejemplo. Bueno, puede ser. Entonces, si yo miro el bimestre, veo que tuve ingresos por 37, egresos por 20 y el resultado fue de 17, así que más o menos un 50%. Así que bastante bien. Bueno, acá les traje, para que lo voy a ir haciendo lo más ágil posible para que no se aburran con tantos números, pero para que más o menos tengan una idea cuando tengan que ir a hacer su planilla, cómo empezar a diagramarla, para que tenga un orden, porque teniendo un orden ustedes van a poder tener una lógica y ir teniendo algún tipo de análisis que más o menos les va a decir, bueno, dónde estoy, cómo me da mi mes, cómo me da mi película trimestral, etc. Este es un ejemplo por ejemplo, una actividad de un coach. El coach tiene ingresos por diferentes actividades. Por ejemplo, acá pusimos clases, sesiones y un ebook. O puede ser un video que lo comercializa en internet. Bueno, por cada una de esas actividades, en enero tuvo diferentes ingresos. Lo mismo en febrero, lo mismo en marzo. Y acá nos pasa un poco lo que veíamos en el ejemplo anterior. Puede ser que un mes está muy bien, otro mes no, pero vemos el trimestre y ahí decimos, bueno, a ver cómo viene nuestro negocio, nos rinde, no nos rinde. Ese es un primer análisis. Y el otro análisis que les puse acá al final, a la derecha, una columnita con un porcentaje, que eso mide qué es lo que de mis actividades me representa mayor ingreso en este trimestre. ¿Cómo para tener en cuenta? Porque si yo en algún momento digo, bueno, no doy abasto con tantas cosas, ¿en dónde pongo el foco? ¿O cuál es lo que me es más rentable? ¿En dónde invierto más tiempo y trato de mejorar? Entonces, esto es un dato que puede ayudar a tomar algún tipo de decisión. Cuando ustedes analicen los datos, van a tener que ver muchos datos. Con uno solo no pueden tomar, digamos, la decisión, pero por lo menos les da algún tipo de indicio, es la brújula de por dónde moverse. Bueno, y después cuando tengan que volcar los egresos, lo ideal es que pongan separados los gastos fijos y los variables, como vimos. ¿Por qué? Porque los fijos sabemos que en principio los vamos a tener que pagar. Si nosotros tuviéramos que hacer algún ajuste en algún tipo de esos gastos que son fijos, quizás podríamos evaluar, se me ocurre, por ejemplo, un seguro, bueno, ver si mi compañía no tiene alguna otra promoción, si hay alguna compañía que me sale más económica o me da mejores servicios. Entonces, un poco ahí es otro tipo de gestión, pero en principio las voy a tener que pagar, venda o no venda. Y en los variables va a depender un poco de la variable que va acompañada por ese gasto. Por ejemplo, la campaña de marketing que habíamos hablado, bueno, si yo voy a querer tener más clientes, voy a tener que buscar más prospectos y la campaña de marketing me va a ayudar. Entonces ese mes lo voy a hacer, voy a ver cómo me fue y en base a eso voy a decidir si sigo, si renuevo, si no renuevo, etc. Y ahí van a tener cuánto tienen de egresos. Y por último, van a tener inversiones, que ya hablamos, que es algo que les va a permitir después tener más ingresos a futuro porque les permite subir la calidad de todo lo que van haciendo. O, por ejemplo, hay acá algunas inversiones financieras que por ahí ustedes tienen alguna suma que un mes les fue muy bien, ustedes ese mes no lo van a tener que gastar en otra cosa, entonces pueden invertirlo para hacer que les rinda un poco más ese dinero para el mes siguiente, que quizás es flojo, entonces ahí van a poder hacer algún tipo de inversión, que eso lo vamos a ver en un ratito, pero para que lo tengan más o menos un pantallazo.
Bueno, ahora vamos a hablar de planificación. La planificación va a estar alineada, la planificación numérica y de los números en general va a estar alineada con los objetivos que ustedes se vayan proponiendo y a lo que quieran alcanzar. Por ejemplo, acá tenemos un presupuesto. Un presupuesto es un plan de números. Tenemos un presupuesto de enero, febrero, marzo de cuántos ingresos queremos cobrar, cuántos gastos queremos pagar y cuántos resultados vamos a tener. Este es un plan. Si yo me hago el plan, después en enero, cuando cierre enero, voy a ver lo que pasó real y voy a comparar contra mi plan, contra mi presupuesto. Y ahí tendremos que analizar si se cumplió o no se cumplió y por qué. Y ajustar lo que sea necesario para lograr las metas que se definieron acá. Porque seguramente si este plan que está acá se definió para cumplir esto. Entonces, si nosotros no llegamos a cumplir alguna meta de acá, por ahí, algún objetivo de los que nos delineamos, nos lleva un mes más en cumplirlo, o tenemos que ajustar en otro, entonces van de la mano. En este se va a poder ver un poquito por ahí mejor, por ejemplo, un presupuesto de compra de mercadería, cuántos artículos o servicios voy a producir ese mes y cuántas ventas voy a realizar. Entonces, en base a eso, tampoco, si yo hago un buen presupuesto, no me voy a sorprender tanto con lo que va ocurriendo, porque puede pasar, algunas cosas son ya esperadas. Si yo un mes me voy a tomar para producir más, y por ahí no voy a dedicarme tanto a vender, bueno, el otro mes ya voy a tener toda la producción hecha y me voy a meter de a full con la venta y voy a lograr más ventas. Entonces se van como concatenando un poquito algunas de las variables. Bueno, y por último, les voy a contar un poquito de lo que es planificación financiera, porque también el dinero tiene un costo y tiene una rentabilidad. Entonces es importante hablar de este tema porque nos puede cambiar también mucho de un mes al otro si lo sabemos usar bien, cómo lo planificamos. Nos puede jugar a nuestro favor algunas acciones que podemos tomar. Ustedes saben que el dinero tiene un costo, porque cuando vamos a pedir un préstamo nos cobran una tasa de interés, que es el precio que nos cobran por prestarnos el dinero. Así como si nosotros hacemos una inversión, por ejemplo, un plazo fijo, o ponemos en un fondo de inversión, compramos una acción o compramos un bono, nosotros estamos prestando dinero a nosotros y nos van a tener que pagar un plus, un precio por haberlo prestado por determinado tiempo. Entonces, es muy importante cuando ustedes piensen y cuando registren en la planilla también, es que tengan en cuenta las fechas de cobranza y la fecha de pago de los proveedores, de los gastos que van haciendo. ¿Por qué? Ahora les voy a comentar. Porque, por ejemplo, si ustedes cobran el día 1 y van a pagar el día 10, ustedes por ahí se guardan la plata y lo pagan. Pero hay una opción que pueden hacer, hoy en todos los bancos hay fondos comunes de inversión que se hacen por el home banking y son por diferentes riesgos del perfil del que pone la plata. Se llama perfil de riesgo. En general hay del más conservador a no tan conservador, y en función de ese riesgo es la tasa que les van a dar y también el tiempo en el cual les van a devolver el dinero. Pero hay algunos que son muy conservadores y en el día ustedes pueden poner, se llama suscribir y rescatar del fondo común. Y eso no le va a ganar a la inflación, pero siempre va a ser más que tenerlo parado en la cuenta sin hacer nada. Hay una colega que el otro día hablando de este tema me dijo que la caja de ahorro no ahorra. Y tiene razón, porque no ahorra. Está la plata parada y en realidad con la inflación que estamos teniendo se nos va perdiendo el valor adquisitivo. Entonces, ese es un tip que muchos no lo saben o por falta de tiempo no lo hacen. La primera vez va a costar, pero después van a entrar y salir y lo van a hacer. Por ejemplo, también lo tiene Mercado Pago en las billeteras, no sé si lo usan, pero y eso ni siquiera tienen que hacer nada. En vez hay una opción que incluso les tira el pop-up, la aplicación,
y te dice, ¿quiere poner a rendir su dinero? Eso se llama money market. Es dinero que uno lo presta, pero en el día lo saca y se llama así. Son fondos muy, muy expeditivos que no dan tanta tasa, no, o sea, como les decía, no cubre la inflación, pero siempre van a tener más que si lo tienen, no lo tienen ahí y no tienen ningún riesgo. Entonces, todos los días va a aparecer, depende de la plata que tengan, les va a aparecer un ingreso por esa rentabilidad. En los home banking, ahí sí, tienen que entrar a la cuenta, tienen que hacer una gestión, pero es entrar, suscribir y rescatar, ¿no? Es muy fácil. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo tengo un cliente que, hablando de esto, le digo, bueno, vos cobrás un trabajo el primero del mes y la escuela de tus hijos la tenés que pagar el 15, bueno, no la puede gastar la plata, pero ponerla en el fondo y tenés 1.000 pesos, bueno, el 15 vas a tener 1.100, pero va a ser 100 más que 1.000. Y entonces vos sabés que la tenés guardada, es como tenerla guardada en un cajón, pero que te está dando un pequeño rendimiento. Entonces, cuando lo saques, bueno, vas a tener una pequeña diferencia. Es de alguna manera tener un poquito de rendimiento con el dinero. Hay otros instrumentos que sí les ganan a la inflación, pero un poco quería darles a conocer la idea de cómo funciona, como para que empiecen a ver si se animan a hacer algo. Muy importante es armarse un fondo de reserva. Un fondo de reserva, si un mes les va muy bien y otro mes no, un fondo de reserva les llamo a poder ir teniendo esos ahorros, y si pueden llegar a tenerlo en algún instrumento que los capitalice mejor, porque si el día de mañana tienen un problema, se les rompe una máquina y ustedes viven muy como en el día a día, no van a estar parados y no van a poder seguir produciendo. Entonces, de alguna manera, tener un fondo de reserva les va a permitir el día de mañana no hacerse un problema por ese tema y no poder resolverlo y estar enfocados en su negocio como siempre. Es simplemente planificarlo, organizarlo y armarlo y tenerlo. Bueno, el otro tema es algo que un poquito ya les comenté, es un poco resguardarse de la inflación. Dificilísimo, pero hay algunas herramientas y hay que intentarlo lo más acercado posible. Bueno, tienen desde un plazo fijo, que hoy por hoy dan rentas importantes. No es la mejor inversión, pero se los traigo porque es algo como más conservador y más conocido. Y hoy por hoy, dentro de todo, están dando unas buenas tasas, pero bueno, no suben más que la inflación. De alguna manera hay instrumentos que van capitalizando los mismos intereses, se llama la magia del interés compuesto, que eso hace que crezca más el capital, en general es más a largo plazo, por eso es importante planificarlo con tiempo, y eso sí les permite un poco ir teniendo cobertura de la inflación a largo plazo. Esa es una opción, si tienen recursos disponibles un mes, que lo puedan poner a invertir y que les dé intereses. Y el otro tema importante a tener en cuenta es qué pasa con endeudarnos, con tomar un crédito o con pagar en cuotas. Nosotros cuando nos endeudamos nos prestan a una tasa, entonces tenemos que ver a qué tasa, porque si nos dan una tasa muy alta y por ahí no nos conviene, pero si nos dan una tasa baja, nos reconviene, porque nosotros con el tiempo, si la expectativa de la inflación es mayor, vamos a poder cubrirla perfectamente. A diferencia de lo que comenté antes, que ahí puede ser muy dañino, porque si las tasas son muy altas, nos vamos a estar ahorcando y no tiene sentido hacer eso, digamos, salvo que sea justo tengan un tema que no pueden resolver de otra manera, bueno, pero si no, hay que mirar muy bien las tasas para ver qué conviene hacer en esos momentos. Y después el tema de pagar a cuotas, también ver si pagamos a cuotas sin interés o con interés, de cuánto interés, eso también va a impactar, porque yo puedo estar si pago sin interés y hay una expectativa de inflación alta, nos conviene seguramente, porque por ahí nosotros en ese momento no tenemos el dinero, y a nosotros nos va a permitir producir, por ejemplo, y vender. Entonces, nos conviene. O pagar en cuotas, algunos pagan con cheques a 30 días, 60 días, bueno, hay que ir mirando un poco eso porque ahí hay un costo del dinero que vamos a estar pagando. Pero por ahí nos conviene,
Por ahí pagamos un poquito más, pero nosotros con esos meses producimos más y vamos a recuperar y vamos a ganar más que no hacerlo. Pero siempre hay que analizar bien las tasas para ver cuánto vamos a terminar pagando finalmente. Bueno, y ahora les quería escuchar a ustedes, a ver en qué parte les aprieta el zapato de sus emprendimientos. La tengo a Mariam Palomero, por ejemplo, primero acá. ¿Vos a qué te dedicas? Bueno, hola Vero, ¿cómo andás? Hola, María. Hola, Lisette. Bueno, un gusto. A Lisette yo ya la conozco personalmente. Con Vero siempre hablo de manera frecuente, diría, pero es la primera vez que te veo así, bueno, online, ya nos veremos personalmente. A las aquí presentes les cuento mi emprendimiento. En el mes de noviembre, oficialmente, me lancé junto a mi hermano en un proyecto que consiste, o sea, lo que hacemos básicamente es hablar de tips, información sobre la ciudad de Nueva York, puntualmente por el momento. Lo que hacemos es asesoramiento y recorridos personalizados. ¿Por qué decimos momentáneamente? Porque nos gustaría hacerlo con otras ciudades del mundo, pero por el momento lo hacemos con la ciudad de Nueva York. Me encantó todo lo que explicaste. Y bueno, acá es donde justamente me llevo un montón de información porque justo lo que dijiste, ¿no? Esto de cuando no tomas nota o cuando no pones de manera visible todo lo que uno lo tiene por ahí en mente o anota o cree que qué sé yo, no tomas visibilidad. O sea, por ejemplo, estos costos fijos, cuando no hay, por ejemplo, en mi caso, que ni siquiera es, no sé, por ejemplo, diseñar algo tangible, ¿no? Un producto, o con chicas que yo me relaciono con emprendimientos que son productos en sí, yo digo, bueno, no tengo costos fijos, sí, el tema de internet, bueno, con todo el tema de lo digital y eso no tengo costo alguno porque con mi hermano desarrollamos todo. Entonces no tenemos esto de recurrir a, no sé, el diseñador gráfico o la parte de marketing porque nos encargamos de todo nosotras, pero sí hay, bueno, el tema de monotributo, el tema de impuestos, son un montón de cosas. Y se hace pesado. En este país se hace todo pesado. Pero bueno, nada, o sea, a trabajar. Ahí hay un tema, lo que vos decís, bueno, lo hacemos todos nosotros, es verdad, vos no tenés desembolso de dinero, pero es tiempo que ponen ustedes. Que no. Cuando empezaste dijiste lo del costo emocional, ahí estoy poniendo mucho. No, porque eso va a redituar en lo que es el salario de ustedes, porque este es trabajo, lo que ocurre mucho cuando son emprendimientos de servicios, es eso que a nosotros nos cuesta ver que nosotros damos horas, o sea, trabajamos horas, nuestro costo son horas en principio, y todo lo que estudiamos y preparamos para brindar el servicio, ¿no? Pero eso también es costo. Totalmente. Así que bueno, sí, ya bueno. No es mucho, pero son 6. Ya seguramente entre mañana y el jueves. ¿Y hay alguien que tiene prendido el micrófono? Sí, yo pensé que estaba aportando algo. No, tal cual. Y aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, esto. Hay personas que, o sea, yo me lo tomo realmente como un trabajo. Y la plata que ponen, porque hay veces que mandan la serie. Me parece que el día jueves antes de salir. Para no hacer tanto lío. Entonces, Marta, ¿puede ser que tengas prendido el micrófono? Ahí está, ese silencio. Y es como decís vos justamente, ¿no? O sea, yo me lo tomo, es un trabajo, o sea, es mi trabajo. Y por ahí, no sé, hay personas que hacen exactamente lo mismo y dirán, ¿y qué tiene que ver una clase de costos? O una masterclass de costos.
me voy metiendo en distintos ámbitos que a mí me importan y me interesan, porque también estoy con temas de marketing. Entonces, me gusta esto de interiorizarme en varias cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, me estaba por anotar porque no encontré cupo, porque si no me hubiese anotado. No recuerdo ahora el nombre del curso, en periodismo, bueno, no recuerdo exactamente, que me sirve muchísimo, o sea, es para community managers, además de periodismo, de relaciones públicas, y etcétera, etcétera. Y dije, está buenísimo, yo lo quiero porque me sirve para el tema de redes sociales, o sea, un montón de cosas. Es como que una cosa lleva de la mano a la otra, ¿no? Y esto que acabas de decir vos, esto del capacitarte, del estudiar, y lleva tiempo y es un costo en distintos aspectos. Lo de inversión, Exacto. es distinto. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Sí, estás haciendo mucho para redituar a futuro, como dice Liz. Sí, Así que, y sí. bueno, Gabriela, a ver, Sí, a hola, vos, ¿cómo estás? bien. Te vi ahí en el cuadradito. Sí. ¿A vos en qué parte de lo que vimos por ahí te Bueno, cuesta o donde pensás, donde te necesitas esto de plasmar, ¿no? Todo. O sea, a ver, registrar? claro, a ver, yo tengo un emprendimiento hace 3 años de cosmética natural, donde empezó como un hobby y en realidad empecé haciéndome, o sea, empecé haciéndolo para mí, queriendo probar productos que nada acá me satisfacía y decir, bueno, a ver, a saber hacer mis cremas para ponerle principios activos que realmente me den resultado que acá no lo lograba. Cuando viajaba, traía yo productos de afuera porque acá no, nada. Bueno, hasta que, bueno, empecé haciendo este curso de cosmética natural, de lo cual yo no apostaba porque a mí, yo soy muy de lo importado, qué sé yo. Y bueno, nada, lo hice, me gustó, empecé a hacer, me empiezo a poner, donde, para mi sorpresa, veo mucho resultado. Y no tan solo yo, que me decían a mí, a ver, ¿qué te hiciste en la cara o qué te pusiste? Bueno, y ahí empezó más o menos, para que tengan una idea. Y bueno, así donde empezaron, che, vendeme, no, no, tomá, te doy, que yo hago un montón, te doy, no, 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 no. Hasta que mi hija un día me dice, mira, vamos a empezar a vender, me dice, porque te están pidiendo de todos lados, y amiga ya era de amigas, de amigas, de amigas. Le dije, bueno, a ver, yo los hago, le digo, pero vos te ocupás de las redes, porque yo no de esto no entiendo nada y hoy es la forma de comercializar un 90%. De una, nos ponemos. Listo, bueno, yo como fue que hice cosmética natural, la profesora nos decía, ustedes manténganse en lo artesanal, que es lo que se viene. La gente ya no químicos, no esto, no corporaciones grandes, no laboratorios. Bueno, está bien, yo empecé más o menos octubre, noviembre. Diciembre ya había sacado como 5 o 6 productos artesanales, yo sacaba todos los días así de decir hacer. Nos agarra la pandemia y ahí explotamos. Era una cosa de, bueno, arrancamos una página de cero y teníamos, en marzo arrancó, agosto teníamos ya 10.000 seguidores, pero el tema era que eran orgánicos y compradores. Y bueno, así fue donde fuimos creciendo orgánicamente, llegamos hoy a los 33.500 seguidores, 400 por ahí, orgánicos. Y bueno, todo eso yo digo orgánicos porque hoy hay mucho también en todo esto de comprar seguidores y eso, y la verdad que a nosotros nunca nos sirvió eso, porque dijimos, si no, ahí estamos perdiendo la realidad. Y nosotros como, o sea, no es nuestro trabajo principal, o sea, nosotros lo hacemos por hobby porque nos encantó todo esto, dijimos, vamos a hacerlo bien conscientemente. Y bueno, sí, bueno, y lo que lleva todo el emprendimiento, fuimos creciendo muy de a poco a nivel de que, o sea, lo que fue marketing, vendíamos por producto, no por imagen, entonces era, no teníamos ni idea, hasta que le fuimos dando forma.
Y bueno, sí, ahí tuvimos que contratar a una arquitecta, tuvimos una diseñadora que más o menos nos vaya guiando, ¿no? Y bueno, y como lo manejamos todo muy casero, muy de kiosquito, digamos, ya llega un punto que decimos, no, para, esto así no es. Y bueno, y ella como se ocupa en todo, le digo, yo me voy a empezar a ocupar en todo esto, al informarme, no sé, a ir viendo, metiéndome, y bueno, y me doy cuenta que es por no plasmarlo y no lo puedo ver. Entonces como que es todo como que, Te como el vas a negocio, sorprender. claro, fluye bien, fluye las ventas y hay todo, pero bueno, hay como decimos, bueno, yo pago todo de acá de casa, entonces es como que no tenemos bien divididos el tema de los gastos, sueldos no sacamos porque como no necesita, no vivimos de eso, entonces como que bueno, ¿no? Entonces también el tema que lo de Mercado Pago, que hoy es todo Mercado Pago, todo cuenta, lo vamos manejando ahí también como para todo, ¿no? Y cuando hay que, bueno, ya el día de hoy, y explico, están los productos pasados por ADMAT, porque dimos un paso gigante también, tuvimos que terminar en laboratorio porque la profesora me llamó y me dijo, están muy expuestas, y ahora estamos por empezar la venta mayorista, y bueno, y ahí es donde dijimos, pará, porque no nos queremos quemar, y bueno, y ahí estamos queriendo No, organizar. y ahí como contadora yo te diría que si todo pasa mezclado por todos los pagos, eso lo tienen que ordenar. Lo No, tienen que prolijar porque... eso lo tengo todo perfectamente, me lo lleva el contador, Ok. juro todo. O sea, en eso estoy prolija, impuestos, todo, ¿viste? Pero bueno, ahora yo tenía el tema este de las ventas mayoristas y ya estamos preparadas, pero no quiero arrancar porque no sé bien el tema, bueno, porcentaje, ¿viste? Que está mayorista, distribuidores. Y bueno, y es el paso que tenemos que dar y ahí está. Bueno, ahí la tenés a Verónica para después hacerle las consultas del caso. Sí, Ahí como, le vamos a mandar el mail con los datos de contacto, porque cada una tiene su desafío propio. Pero vamos a darle la oportunidad a otras también para que vean dónde les aprieta el zapato, como bien dijo Verónica. Y después pongan en el chat cómo se llaman sus emprendimientos, así se siguen. Sí. Dale, yo acá no sé, pues me lo tuvo que poner mi hija porque no podía en la computadora, terminé en el teléfono. Así Bueno, que pero bueno. vos decís Bueno. a quién querés darle la oportunidad para que diga sus dudas o si en qué le sirvió. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Toro, y No. muchas gracias. Bueno, a Alba. A ver, como que empezamos hablando con vos, fuiste la primera que ingresó. Estás muteada. Bueno, sí, Ahí está. yo estoy en el proceso de buscando presupuestos, buscando, por ejemplo, porque quiero hacer un emprendimiento de comida y entonces los envases, dónde va a ir el envoltorio, las medidas de higiene, todo eso de la parte de la cocina, que no es fácil, no es fácil. Yo lo empecé a hacer en mi país y entonces lo quiero hacer aquí también. Estoy averiguando sobre los delivery, todo eso para, como dices tú, empezar a plasmar. Ya cuando yo vea los números, entonces, bueno, vamos a darle. Qué bien, qué bien. Por el camino ideal, estructura de cosas, ¿no, Vero? Exacto. Aunque no puedan hacerlo en un Excel, vayan anotándolo en un cuaderno, en una hoja, vayan empezando a anotar qué ingresos, qué costos. Es una manera de empezar. Sí, yo llevo eso a los proveedores, donde puedo ir consiguiendo las cosas, pero sigo investigando dónde puede ser más económico, cuántas compro, cuántas tengo que comprar para que me salga mejor. O sea, no es fácil. No. Bueno, pero de a poquito vas a poder, paso a paso. Sí, Como hay una frase que dice, el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca del lugar donde estás. Así que... Sí, así es. Sí. Me gusta. Así es. Bien, bien, felicitaciones, éxito. Dejanos tus datos, así te apoyamos en las redes o en lo que necesites. Sí, gracias. Que para eso existe la comunidad de networking, no tiene fines de lucro, no cobramos nada, al contrario. Claro.
está creada hace 5 años para apoyarlas a ustedes. Hay algo que me gustó y yo lo quiero decir, Vero, porque la verdad que no, te lo agradezco porque nunca lo había pensado. Que es lo más gracioso de esto, ¿no? De los números, que a veces son cosas tan básicas y son esas las que nos ocurre o no pensamos. No son las complejas por ahí, no estamos hablando de markup y bueno. ¿Qué es la plata que uno tiene guardada, reservada o que no gasta, digamos, porque sabe que va a tener que pagar tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y que yo todos los meses sufro un poco por eso, porque digo, pero al final hay X cantidad de plata en la caja de ahorro, ¿no? Hasta por si pasa algo, no sé. Y resulta que me doy cuenta que no pasan meses, pasan años. Y ahora vos me hiciste tomar conciencia de que esa plata, vamos a decir cualquier cifra, 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos tenían un valor adquisitivo el 1 de abril que no lo van a tener el 30 de abril. Tal cual. ¿No? Esto que te dijo el cliente, la caja de ahorro no es una caja de ahorro. Y yo dije, uy, me pegó de nuevo por lo que ya vengo pensando. ¿Por qué? Porque uno tiende a ser como muy conservadora, digamos, ¿no? Como de la época de nuestros abuelos, más o menos. Pero claro, pero no había inflación. Bueno, hay países donde no hay inflación. O que relacionado con eso, yo que juego al tenis, el sábado en tenis, una de las chicas dijo, no, porque yo estoy comprando las zapatillas de tenis, no sé qué más, pero saqué la cuenta, yo digo, ay, yo nunca saco cuenta, compro las zapatillas si puede, si no, no. No, yo, ¿qué cuenta habrá hecho? Pero es una mujer que invierte, que no es contadora, pero sabe invertir, o sea, sí piensa en los números, lo que yo no hago. Entonces, ¿cuánto me sale en 3 cuotas? ¿No? Entonces dijeron, no sé, 27.000 dividido 3. Y en 6 cuotas, 29.000. O sea, solo 2.000 pesos, yo pensaba, solo 2.000 pesos de diferencia, pero pagan 6 cuotas, o sea, en 6 meses. Esas zapatillas con la inflación argentina, ustedes 2.000 pesos se licúan. ¿cuánto va a costar? 27.000 la pagó este sábado. Bueno, a ese punto era el tema. Voy a mirar en la misma tienda cuánto costaron las zapatillas de Graciela. Porque es la cuenta que uno no hace y la acción, ¿no? Que tampoco uno hace. Por un lado, tener la plata paralizada, devaluándose minuto a minuto. Y por otro lado, no hacer esa cuenta de, yo odio las cuotas, capaz que por eso, pero la verdad es que tiene razón Graciela. Yo pago, cuando termine de pagar, obviamente que va a ser una cuota mínima, ¿no? Tal cual. Y o también, eso por ejemplo, hay un ejemplo muy alineado con lo que estás diciendo. Yo hice algunas capacitaciones para empezar a hacer en la parte de planificación financiera, y 2 temas muy importantes que me dijeron. Uno, el tema de que en toda Latinoamérica en general no somos muy de planificar en el tema financiero, no está muy desarrollado lo que es educación financiera. no hay educación financiera. Y eso es un aspecto más del subdesarrollo, que podemos mejorarlo. Podemos educarnos y trabajar. Y el otro tema es, relacionado con lo que estabas diciendo puntualmente, es, hay gente que por ahí tiene, ahorra su vida por si le pasa algo, y tiene la plata ahí ahorrada, parada, que se desvaloriza también. Pero hoy, por ejemplo, para esa necesidad, quizás es mejor sacarse un seguro de vida o un seguro de enfermedad y poner la plata a que le dé intereses. Y que se ocupe la persona que tiene más, te va a dar la plata, incluso te va a dar más plata que la que vos por ahí tenés ahorrada. O sea, son conceptos que no los pensamos, o que nos dan miedo, o que no se hablan, pero podemos empezar como a desconstruir algunas ideas. Después, algunos tomarán decisiones o no, pero lo bueno es como empezar a desconstruir y saber que hay nuevas alternativas o cosas que nunca las habíamos pensado, y quizás son más inteligentes para que nos rindan mejor, o para hacer diferentes, digamos, estrategias, ¿no? De cómo vivir el día a día, o esto que estabas contando vos con las cuotas, bueno. Hay que elegir también qué batallas, ¿no? Porque son muchas, pero bueno, hay un montón ahí por construir y por caminar, porque
podemos usarlos a favor nuestro, a nuestros negocios para crecer y bueno, esto que nos hablamos mucho de los emprendimientos que sean sostenibles, que O también, yo, al menos yo como reinvierto en mi negocio. O sea, yo todo lo que vendo, compro. Y ahí está siempre manteniendo el capital mínimo. Yo, o sea, en eso Claro. más o menos la piloteo, porque no dejas fuera nada. ¿Entendés? Entonces no te descapitalizás. Ese es Claro. el punto. Fundamental. Exacto. Claro. Entonces, lo mejor es invertir, el que tiene un emprendimiento, al menos yo que tengo un poco de experiencia, la reinvierto para no perder el valor, Qué ¿no? bien, Y qué bien. capitalizada. Así que bueno. Bueno, ¿alguna de las otras chicas? Vanina, Marta. Valeria y Marta. Hola, Vero. Oh, Vale, Ay, ¿cómo les va, te veía chicas? no te chiquitita. había visto. Las escuché, todo el tiempo venía en el auto, así que tuve que apagar la cámara, pero venía ¿Estás en escuchando, venía Andalgalá? viajando, venía manejando. ¿Pero estás en Andalgalá o dónde? No, estoy en Arrecifes. Arrecife, eso. Sí, sí, sí. Bueno, me encantó, Vero, súper clara, y ahí te puse en el chat si pondrías el link, porque como no podía ir mirando, si tenías la charla, que lo compartas en el grupo. Sí, Y lo que sí, lo estamos grabando y después lo vamos a compartir. bueno, Sí, me sí. encantó esto, que lo único que alcancé a ver bien A al ver. principio, cuando pusiste el gráfico de torta, ahora ya me paré, así que donde vos explicabas de los costos Los y fijos y los eso, variables. los costos variables y los fijos, eso sí, ahí habló del costo hormiga, qué Sí. importante eso, que no nos Yo no damos cuenta. sabía que era hormiga. Le pregunté qué era hormiga porque nunca escuché. Y sí, ese chiquitito que no nos damos cuenta y que se nos va sacando la plata todos los días. No, pero hay otro que después de eso mostraste un gráfico de torta, un gráfico circular, y que dijiste, de esto hablo después y les explico ya sabes cuál es lo que estoy preguntando, eso me gustó. ¿El fijo y el variable? Seguido a eso fue, creo. Venía De súper todo. atento. Los gastos personales y los gastos del Sí. emprendimiento. Eso también lo dijiste, pero algo más. Ahora no me estoy acordando y eso es lo que te quería pedir. Yo los estoy Los pasando ingresos, todos. creo que hablabas de los ingresos, ¿no? Ah, pues ya sé cuál es el de torta, el de torta, sí. PR, precio, cantidad, estacionalidad, porque es de torta. Hay rentabilidad. Sí, me Y imagino Ahí que está, hablabas de eso. ese que tenía Sí. 4 colores. Y Sí. yo como viendo Por eso, manejando, sí. estiraba el ojo y miraba, pero no podía ver bien. Y ahí digo, esto le voy a pedir a Vero. Y bueno, De súper precio. claro. Así que te felicito, Vero. Y Lisette ahí, un espectáculo, ella siempre apoyando, así que me sentí cerquita. Bueno, contale a la chica, aunque sea breve, porque que sos De- Melina Joyería. Sí, de mi emprendimiento, bueno, yo soy Melina Joyería y me dedico a lo que es a un emprendimiento con con piedras naturales, donde tengo distintas líneas de productos, joyería artesanal y una línea de bienestar. Y bueno, ahí vamos La haciendo, ya reina de la rodocrosita, que se ha ido a todas las ferias del mundo que yo conozca de trabajos Sí. y piedras. Ella es la reina como buena catamarqueña. Y ahí está, ahí Vero dijo, muy importante esto de los costos, por ahí nos pasa, nosotros que nos dedicamos a hacer ferias internacionales, que muchas veces los costos son tan altos durante el tiempo que no estamos haciendo ferias, o sea, no estamos ingresando dinero, que es lo que a nosotros nos cuesta mucho hasta este momento pilotear, ¿no? Qué bárbaro. Porque vendemos bien cuando vamos a la feria, pero esa venta después nosotros tenemos ese gasto o ese costo, lo tenemos que amortizar durante todo el año. Claro. Claro. Y por Tienes que ir ejemplo, administrando en el tiempo. exactamente, tenemos que ser muy prolijos para llegar bien. En este momento justo estamos por viajar a hacer una feria y estamos ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo quiero saber.
A Francia nos vamos de nuevo, Otra Lice. vez, qué lindo. Bueno, Francia este año, que nos fue bárbaro el año pasado. me acuerdo, Bueno, me acuerdo. y Me ahí acuerdo de estamos, la de pensando en Madrid, eso, de ¿no? Italia, me acuerdo de todas tus ferias, mira. Ay, sí, gracias, Lisette. Bueno, pero tal cual lo que, mira, el caso tuyo es lo que, parte de lo que expuso Vero, ¿no? Porque la Sí. estacionalidad Te marca. y los recaudos que uno tiene que tomar. La verdad que contar lo tuyo, yo estoy viendo pasar todas las diapositivas. Sí, sí, así que- re linda la charla, muy concreta y muy concreta. Es lo que Sí, nosotros tenemos que hacer lo que constantemente necesitamos. y lo vamos a aprender. No Y nos aparte podemos... un reconocimiento aparte porque Vero se está por ir de vacaciones y yo la apuré un poco para que no para Todavía que no hice la valija, así la que hoy primera a las 3 de la respuesta fue que mañana no mandó un puedo porque mensaje me al voy de grupo. vacaciones y nada, la puse contra las cuerdas y bueno, fue tal día y tal día, bueno, y te alcanza con 3 días y no sé qué, hasta que se lo cerré, pero está con la valija en la puerta, pobre, y le tuvo que dedicar un montón de horas. Y sí, para hacerlo como lo hizo tan concreto y tan súper Impresionante. claro, hay que dedicarle mucho. O sea, para Gracias, lograr Ale, ese... gracias por el reconocimiento. Bueno, si no Muchas quedan gracias. más dudas, Ya vamos mucho que no te veía, a... Vale. Qué Nada, lindo. igual queda grabado y después yo paso por mail a todas el link para que puedan ver las veces que quieran el video. Vos Gracias. gracias a vos, tesoro. Paraste de grabar, ¿no, Vero? Bueno, si no yo lo edito igual el video después, no pasa nada. Espera, usually you want to stop recording.